Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Domínguez Martínez. En breve conversaremos un poquito con él. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez, al cual no tenemos que presentarlo porque él se presenta solito. Ya, ¿usted es familia ya aquí, doctor? Sí, no sea tan cruel, Jessica. Gracias, Jessica. Feliz Navidad. Feliz Navidad, doctor. Como dice Álvarez, somos de la casa. Siempre damos gracias a Dios por todo y también a Yudelka, que es la persona que nos contacta con el objetivo siempre de dejar un valor agregado en la población en general, sobre todo en temas de salud. Sí. Y siempre aprovechamos esta plataforma. ¿Y usted, Jessica, bien? Todo bien, doctor, gracias a Dios. Doctor, mire, pero sus temas son los temas que veo que tienen como más impacto en la población. Parece que la información de las enfermedades renales y las complicaciones no son muy conocidas o a veces la población no le da tanta importancia. Me imagino que entre esas complicaciones, como siempre se ha manejado la sintomatía que tienen los problemas renales, ¿cuáles son las que generalmente encontramos más frecuentes, usted encuentra más frecuentes en general en la consulta? Fíjate, Jessica, la realidad es que la enfermedad renal, lo hemos dicho en esta misma plataforma, no da síntomas hasta que la etapa esté muy avanzada. Para comenzar a notar los síntomas en la población general, se debe de perder más del 85% de la función renal. Entonces, eso hace que muchas veces el paciente llega tarde. Sí. ¿Qué pasa? Siempre será y es las complicaciones más temidas del paciente con enfermedad renal crónica avanzada y en diálisis son las cardiovasculares. Okay. El paciente en diálisis muere por enfermedad cardiovascular. Tanto así que un paciente que no esté en diálisis todavía, que esté en el estadio avanzado, tiene más de un 60% de producir una complicación cardiovascular. Y esta aumenta ya en diálisis. Tanto así que la esperanza de vida durante el primer año de diálisis es de un 50%. No me gusta hablar mucho de esto, pero hay que ser sincero. Es una realidad. Es una realidad. Lo que quiero decirte es que de 10 pacientes que estén en diálisis, en teoría, el 50% fallece. Y sobre todo cuando no llevan las recomendaciones de su nefrólogo. ¿Cuál es la realidad? Cuando hablamos de complicaciones, Jessica, la uremia, que es una de las sustancias tóxicas que nosotros tratamos de eliminar en tema de diálisis, afecta todos los órganos. Todos. El aparato gastrointestinal, tanto así que dentro de las complicaciones tenemos la anorexia,
tenemos náuseas, vómitos, pero también tenemos dispepsia, que es lo que el paciente tiene dificultad para tragar, estreñimiento, que es bastante frecuente si está en diálisis y nota que una vez estando en diálisis el patrón evacuatorio cambia, es normal o es una complicación frecuente del paciente en diálisis por muchísimas razones, sobre todo porque hay poca ingesta de agua en muchos de esos pacientes y eso conlleva a que las heces se pongan difícil. Sí. Pero también hay problemas de trastorno neurológico. El paciente tiene problemas con concentrarse. De ahí es que cuando un paciente va a la consulta y va con la creatinina alta, uno le pregunta, ¿tiene falta de apetito, falta de concentración, dificultad para dormir, sufre de insomnio, nerviosismo? Pero va de lo más simple, una complicación en un paciente renal crónico avanzado, hasta desarrollar un cáncer, por ejemplo, pudiera del riñón, quiste. Hay pacientes que no tienen la enfermedad que se conoce como poliquitosis renal, y ese paciente, un grupo de un 30 a un 35% que se dializan comienzan a presentar quiste producto de la misma uremia. En conclusión, pienso que el tema de uremia afecta todos los órganos. Ahora bien, ¿qué mata al paciente en diálisis? Las enfermedades cardiovasculares. De ahí es que nosotros tratamos siempre de que el paciente reciba una diálisis de calidad. Porque la responsable de todo, ¿cuál es? La uremia. Entiendo. Doctor, ¿y cuántas diálisis más o menos para hablar de un buen tratamiento el paciente debería recibir, dependiendo del estado? Bueno, me imagino que ellos son en estadio bien avanzado para la diálisis. Recordemos que la enfermedad renal, para los que quizá escuchen el tema por primera vez, claro, se clasifican en 5 estadios. Estadio 1 hasta estadio 5 o estadio terminal. Y eso va a depender de la capacidad que tengan los riñones para filtrar la sustancia, que en nefrología le llamamos tasa de filtración glomerular, que nos da un valor cuantitativo, porque cuando buscamos marcadores como la creatinina, por mencionar uno cualquiera, bueno, es el más importante, vemos que nos da un valor cualitativo. Entonces ahí nosotros decimos, su riñón está medio malo. Pero cuando hacemos el cálculo, entonces hablamos de un valor cuantitativo. No es lo mismo que yo le diga a mi paciente, mira, tú tienes una tasa de filtración de un 50%, de un 25%, y eso te hace que tú estés en una enfermedad de estadio 4. A que yo le diga, su riñón está medio malo. Entonces, decimos esto porque muchas veces se da el caso, Jessica, que pacientes van a mi consultorio y dicen, mire, me dijeron que mis riñones están medio malos. Lo que nosotros recomendamos siempre a su nefrólogo, a su médico de cabecera, si no es nefrólogo, de que trate de orientarlo lo más que se pueda. Porque a un cardiólogo quizás yo no le puedo, yo le acepto que me diga un valor cualitativo, pero un nefrólogo debe decirte un valor cuantitativo. Entiendo. Y debe de exigirle a su nefrólogo qué capacidad de mis riñones están funcionando. Cuando los riñones tienen una capacidad menos de un 20% de depuración de creatinina, entonces hablamos que el paciente está en una enfermedad 5, o pudiera dárselo un 4, dependiendo si el paciente es diabético o no, porque hay un corte para paciente diabético por debajo de 20, y si el paciente no es diabético, la entrada a diálisis es más tardía por debajo de 15. Sí, entiendo. Doctor, una enfermedad renal puede producir una cardiopatía. Pero una cardiopatía puede producir una enfermedad renal, puede darse al revés, porque en la diabetes sabemos que va de la mano.
¿Cardiológicamente sería igual? Claro, esa pregunta es interesante, porque la enfermedad renal por sí se considera una enfermedad cardiovascular, por eso que el paciente tiene mucho riesgo cardiovascular. Y nosotros, los nefrólogos, lo que tratamos es de disminuir el riesgo cardiovascular, porque si lo que está matando a nuestros pacientes son enfermedades cardiovasculares, pues el ojo del huracán es ahí que hay que atacar. Entiendo. Hoy tenemos muchísimos medicamentos que nos ayudan a controlar y a disminuir los riesgos cardiovasculares. Se da el caso que muchos pacientes por diálisis, por diabetes, dañan el riñón y no sufren de la presión. Okay. Una vez que el riñón se daña, entonces comienza a sufrir de la presión alta. Lo que quiero decirte que sí, que es una conexión de doble vía. Una enfermedad cardiovascular puede dañar los riñones, pero los riñones producen enfermedades cardiovasculares como síndrome coronario, hipertensión alta. Incluso el paciente puede hasta fallecer por una muerte súbita, un infarto. ¿En cuál de los estadios es que se presentan mayores complicaciones en las enfermedades renales? No, seguimos, señor. Lo que pasa es que estos camarógrafos detrás de cámara son un espectáculo. Pero fíjate, Jessica, realmente el paciente renal siempre está en riesgo de sufrir cualquier evento cardiovascular. Okay. Tan pronto, porque recordemos que los riñones dejan de ejercer 7 funciones principales, que son las 7 complicaciones más importantes. Entonces, donde más vulnerable el paciente está es cuando está en diálisis. Y el paciente que está prediálisis, dependiendo del estadio donde se encuentre, el paciente presenta las complicaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con una clasificación tipo 2 que un paciente tipo 4 o tipo 5 fuera de diálisis. Pero en conclusión, el paciente tan pronto ambos riñones dejan de funcionar, el paciente es vulnerable en presentar cualquier evento cardiovascular, pero no hay dudas que el paciente que se dializa es el paciente más vulnerable, con un porcentaje mucho más alto de padecer cualquier tipo de evento cardiovascular. Sí. Doctor, generalmente en las enfermedades renales, cuando uno tiene una enfermedad, uno piensa que tanto un órgano como el otro son afectados. Pero en el riñón vemos que a veces uno está funcionando y el otro no. ¿Por qué sucede esto? Mira, fíjate, para que la enfermedad renal crónica se haga el diagnóstico, es necesario y es obligatorio que ambos riñones estén malos, para que me puedan entender. Sí. Porque, de hecho, la persona con un solo riñón, Jessica, vive normal. Su vida normal, no pasa nada. Pero, ¿qué se da? Bueno, que muchas veces hay personas que por alguna razón se le puede dañar un riñón, ya sea por una obstrucción de una piedra, un tumor, un cáncer. En caso de las chicas, que a veces le hacen cesárea, un uréter, se lo pueden ligar, y eso puede hacer que el riñón se dañe. Pero en las enfermedades que dañan el riñón son sistémicas. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tanto la diabetes, que es la primera causa de pacientes en diálisis, como la hipertensión, atacan ambos riñones al mismo tiempo. Por eso cuando el paciente va a la consulta, doctor, ¿son uno o dos? Y regularmente son los dos. Ya cuando se daña un solo riñón es por una enfermedad fuera de la común. ¿Y qué hace que un paciente pase de un estadio 4, que me imagino que antes de diálisis? O sea, ¿dónde está ese margen de diferencia? Fíjate, hay una realidad. Para que un paciente pueda detener la progresión renal, se deben de cumplir 2 factores. El primero es un buen control de la causa. Si es la diabetes, hay que obligatoriamente, eso no se negocia, el paciente debe tener un control estricto de la hemoglobina glucosilada. Y el segundo factor son los genes, porque tenemos casos de pacientes que son muy disciplinarios, llevan su dieta, se toman su medicamento, su presión controlada, su azúcar controlada, no se automedican, una ingesta de agua adecuada, y aún así por factores genéticos desarrolla
la enfermedad renal crónica terminal. Sí. La realidad es que la mayoría de los pacientes que llegan a diálisis antes de tiempo es por una mala disciplina, por un mal control de su tratamiento, por falta de adherencia al tratamiento. Parece mentira, Jessica, pero hay pacientes. Miren, el día pasado yo le regalé unos medicamentos a una paciente. Sí. Eso fue como miércoles. Todavía 2 semanas después me está preguntando, doctor, ¿cómo que se ven los medicamentos? Y yo, ¿cómo te estás viendo? No he empezado. O sea, que no es prioridad. O sea, no es prioridad. Pero quizás si no tuviera el medicamento, la excusa es el dinero. Que no tiene el dinero. ¿Sabe? Pero se demuestra ahí que no, que muchas veces no es el dinero, sino de crear la falta de adherencia al mismo. Porque lastimosamente hay personas que no quieren llegar a la diálisis, pero no se cuidan. No se cuidan. Entiendo. ¿Qué tan complicado es el proceso de diálisis para esos que no se cuidan, doctor? Mira, la diálisis a veces se sataniza. Ajá, por eso se lo pregunto. Porque diálisis y quimioterapia como que van de la mano. Sí, sin embargo, el paciente renal puede vivir muy bien si se lleva de su nefrólogo y se lleva de su equipo médico integrado. Porque el paciente renal debemos de verlo psiquiatría, el cardiólogo, el nefrólogo, un internista, un cirujano vascular por el tema de acceso, entre otros. Entonces, fíjate, algo que no se menciona mucho, Jessica, y es que, para que tenga una idea, casi el 60% de los pacientes cuando son diagnosticados con enfermedad renal crónica terminal, ¿sabe qué pasa? Caen en depresión. Y sabemos, lastimosamente, qué tan débil está el tema de salud mental en nuestro país. Muy débil. Ha mejorado bastante, sí, pero todavía nos falta. ¿Y qué paciente a nivel público? Es muy difícil que se te acerque y te diga, doctor, tengo problemas de los riñones, pero estoy deprimido. Bueno, o sea, casi no. No lo van a hablar. No lo hablan, pero tampoco no tenemos muchas veces ese psiquiatra. Sí. Que si el paciente no va, si el paciente no va a una consulta privada. Si no se le da ese acompañamiento. Claro, hay muchos psicólogos, pero el tema es cuando hay que medicar. Exactamente. Porque el psicólogo, hasta donde yo tengo entendido, sin faltarle no puede respeto, medicar, no ciertamente, medica. debe ser un psiquiatra. Entonces, ¿qué nosotros buscamos con la salud mental del paciente, Jessica? Que se deje de preocupar por lo que está de más. Porque uno se ríe, pero imagínate una gente depresiva, no come, le va peor. No se levanta, no hace ejercicio, se levanta, desea la muerte, no tiene apetito sexual, no tiene deseo de vivir. Entonces el tema que yo siempre digo es que no es lo mismo vivir para dializarse que dializarse para vivir. Sí. Todo va a depender de cómo la gente lo asimile. Pero la diálisis en sí es vida. Hoy hay pacientes con más de 20 años, en el padre Villini, dializándose, y que están vivos gracias a ¿qué? A que hoy hay una diálisis. ¿Qué te pudiera yo decir? Así, bueno, el tema de la diálisis quizás es que un paciente que no sabía que tenía los riñones jodidos, se levanta un miércoles para hacer lo que le da la gana, si me permite el término. Sí, claro, tranquilo. Pero una vez que ese paciente es diagnosticado, ya se tiene que levantar ese miércoles posiblemente a un hospital a recibir un tratamiento. Entonces yo pienso que el cambio de vida, del estilo de vida de ese paciente, a muchos le afecta. Y ahí es que uno tiene que ponerse como en el zapato de ellos y tratar de acompañar a ese paciente, pero también, que lo hemos hablado en tiempo atrás, no tenemos un programa para el cuidador. El paciente que haya diálisis y somos nosotros los nefrólogos que tenemos que muchas veces, no quiero usar el término de sacrificar la consulta, pero sí de paralizarla para tomarle una llamada,
porque ese paciente tiene un catéter y no sabe si se puede mojar o no, Sí. aunque uno se lo diga. Ajá. Ese paciente que no sabe cómo cambiarle quizás El cuidador del paciente. el cuidador del paciente. Es un asunto familiar que Claro, afecta a todos. Claro. Sí. Entonces, eso también, todo eso afecta al paciente renal o a cualquier paciente. Pues, ¿sabes lo difícil que es, Jessica? Que una persona tenga una enfermedad renal, una enfermedad de cualquiera, y tú le digas, mira, ese medicamento te puede ayudar a tener mejor calidad de vida, y ese paciente no pueda comprarlo. Y me imagino también que en el proceso de diálisis la familia tiene que acompañarlo, porque solo no podrían. Sería lo ideal. Sí. Hay personas que lastimosamente llegan solos en su proceso. Ok. De ahí siempre que decimos que uno tiene que cultivar la amistad, valorar la familia, tener hijos. Sí. Porque a veces cuando tú te mantienes aislado, no tienes esposa, no tienes hijos, vives con una enemistad con la familia, cuando te toca ese proceso, Te toca solo. te toca solo. Y aún así a veces lo necesitan y por orgullo no reciben la ayuda. Entiendo. Lo usual es que vaya con un acompañante, muchas veces un familiar, un conocido, pero se da el caso, por ejemplo, en Atomayor, donde tenemos la gerencia, la dirección del programa de diálisis después de la jefa, y tenemos pacientes que no podemos dejar de dializarlos porque van solos. Y muchas veces tienen hasta eventualidades dentro de la máquina. Justo eso le iba a preguntar, si en el proceso de diálisis, ¿qué tan desgastante es físicamente para el paciente? Porque lo vemos en el cáncer, o sea, el trayecto, y cómo se maneja como si fueran iguales. ¿La diálisis desgasta así tanto físicamente a una persona o ya es más tranquilo? Yo no diría que lo desgasta. Ajá. La realidad es que en una unidad de diálisis, de 100 pacientes que se dializan, casi el 100% regresan a su casa. Ok. ¿Sabe? No es lo mismo que el paciente que está en una unidad de cuidado crítico, Entiendo. que muchas veces tiene otras condiciones que le dañan el riñón y aún dializándole, muchas veces el paciente fallece. Y acuérdate que la diálisis es tan inofensiva que el paciente va, se dializa y vuelve a su casa. Sí. Ahora bien, el tema es que el paciente renal tiene muchas limitaciones y dependiendo de cada uno. Hay pacientes que, por ejemplo, no pueden comer mucho marisco. Uno no lo recomienda, pero una vez al año no hace daño. Sí, me imagino. Porque tiene problemas de... ¿Y en esta Navidad esos pacientes cómo se están portando? Fíjate, Diga la verdad. muchos lastimosamente se complican. ¿Por qué? Porque hay una falsa idea, hay una sensación en la mente de muchos pacientes y de muchas personas también que aprovechan estos días para desacatarse. Tú ves la familia, el camarógrafo, no lo van a enseñar. Ese se desacató hace 3 días. Doctor, porque usted me mencionó de la paciente que dijo que no había comenzado el tratamiento y me hizo mucho ruido. Seguro lo paró porque estamos en Navidad. Entonces en Navidad déjame... Mira, el otro me está atacando y que le estoy dando payola. Se desacató. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Es la idea de que como que entienden que Navidad es como la gracia para hacer todo lo que tú no has hecho en un año. Entonces, muchos pacientes renales se le olvidan que deben de seguir su tratamiento. Sí. ¿Cuál es el peor error de un paciente en cualquier etapa de la vida? Faltar su diálisis. Sí. Porque piénsenme, un riñón trabaja 7 días a la semana, 24 horas. Cuando tus riñones no funcionan, nosotros lo que tratamos, porque ya hay evidencia científica, de darte 12 horas a la semana para que puedas sobrevivir y llevar un equilibrio. Okay. Porque acuérdate que la diálisis son 3 veces a la semana, sí, claro. 4 horas. O sea, un individuo normal, sus riñones funcionan 7 días a la semana, 24 horas. Cuando eso se pierde, nosotros tratamos de suplir parcialmente con 12 horas. Entonces, el peor error, ¿cuál es? Faltar en una diálisis. Sí. Regularmente siempre se ve para esta fecha que, por ejemplo, tiene que dializarte, mi rey, el 24 de diciembre. Sí. Tiene que dializarte el 25. Tiene que dializarte del 31.
tiene que dializarte el día primero, porque no puede darte el lujo de faltar una diálisis. Cada vez que un paciente falta una diálisis, se le acorta los años de vida, se le acorta la calidad de vida. Otro factor que se da, que el paciente pues sabe que no puede ingerir hay algunos que hielo que se le da para que se mantenga húmeda, hidratado. Hay otro paciente que uno le permite, si tiene una buena diuresis, para que me entienda, que orina, una cantidad de agua, entonces agarra, ¿y qué pasa? Se dan unas alturas de agua, hacen edema agudo del pulmón porque no pueden eliminar esa agua y muchas veces hace una muerte cardiovascular. Pero aprovechan y comen de todo lo que no deben y le sube el potasio, que nosotros no hemos hablado de eso. Y el potasio alto, Jessica, mata en el paciente con diálisis. De ahí que nosotros, sobre todo en este país, que hay dos cosas que lo sanan todo en la mente de la población en general, que es el agua de coco. Yo le iba a preguntar. Que la gente tiene una obsesión por beber agua de coco, agua de coco para los riñones. Y el agua de coco tiene una concentración alta de potasio. Y ese potasio produce una arritmia a nivel cardiovascular y hace el paciente una parada cardiovascular y muchas veces fallece. La otra es el aguacate, que el aguacate que tiene, a tu me salió de que potasio. El potasio del aguacate. No, era así. Pero decirte que los pacientes como que aprovechan esta fecha como que si es un permiso para tú portarte mal y hacer todo lo que no pudieran hacerle un daño. La recomendación es que en Navidad o no, tú sigues siendo paciente renal, debes de cuidarse. Una de las preguntas que siempre me preguntan, Jessica, es que si el paciente en diálisis con enfermedad renal puede tomar alcohol. Sí, porque dicen que la cerveza limpia los riñones. Pero mi rey, mi reina, si lo que producen el romo, para el que no tiene problema en los riñones, le dicen que es perjudicial para la salud. Para la salud, exactamente. Imagínese usted o yo que tengamos un problema de salud, no va a ir mal. Exactamente. ¿Me entiende? Quizás, para no ser como el nefrólogo más estricto, quizás un traguito, un dedo, no así, porque entonces el dedo lo agarran aquí, un dedo así, de vino, no está mal. Si te quieres sentar en la mesa, compartir con tu familia, evitar la cosa salada. Porque si come cosas saladas, ¿qué va a pasar, Jessica? Le va a dar sed. ¿Y la sed qué va a hacer? Ingesta de agua. Y el agua que no puede eliminar, porque lastimosamente tus riñones colapsaron, se va a ir a los pulmones. Entiendo. Y la sobrecarga hídrica, tanto tiempo. El paciente se supone que mantiene un peso, quizás no vamos a entrar en detalle, pero el que se dializa sabe de qué le hablo. Y el paciente que acumula mucho líquido hace que el corazón trabaje más y por ende se muere mucho más rápido. Ese paciente que lleva una dieta y un cuidado estricto. Doctor, pero quizás esta falta de compromiso que tienen los pacientes, ¿usted entiende que es un tema de educación del propio paciente o que quizás en el sistema de salud debería apoyar con campañas que concienticen? Yo te voy a hacer una pregunta, Jessica Álvarez. Que yo soy de los riñones, nada. No es del riñón, no es del riñón que te voy a preguntar, pero usted que una señora, ella es joven, pero el señor es por respeto, que está hace un tiempo en los medios de comunicación. Por ejemplo, vamos a ser sinceros, cuando llega el día del riñón, yo te pregunto, no te voy a quemar, ¿cuándo se celebra el día del riñón? Y posiblemente me falle. No me diga, pero sin embargo, si te pregunto, ¿cuándo se celebra el mes del cáncer de mama? Sabemos. Exacto. Entonces, cuando tú ves una campaña tan agresiva como la de cáncer de mama, esa campaña tú la has visto para los riñones. Nunca, en verdad. Esas dos campañas nada más se hacen para el cáncer de próstata, que es el tema de los bigoticos y la vaina, y el tema del cáncer de mama. Sin embargo, pues yo entiendo que salud pública hasta cierto punto
debe de involucrarse un poco más en el paciente renal, Sí. porque la carga global, la carga económica de un paciente en diálisis al Estado no le sale barato, Jessica. Porque mira que lo que pasa, el paciente con cáncer, no me gusta mucho hablar, pero hay que hacerlo. Sí. Pasan dos fenómenos, o se muere o se recupera. Sí. El paciente renal evoluciona. Mejora calidad de vida. Claro, yo te hablaba de que un paciente renal en diálisis tiene 20 años. Sí. Y ese paciente al Estado o a cualquier aseguradora le sale casi en 1.500.000 pesos anual. El paciente estándar, si la diálisis extradialítica, si lo ingreso en cama, sin los medicamentos, sin un infarto que le dio, sin un derrame cerebral, sin una tomografía extra, entonces es un barril sin fondo. Porque el paciente, como te digo, cáncer, bueno, va a durar 5 años. Si no se sana, lastimosamente fallece. Queremos que todo se sane. Pero es una realidad lo que te cuento. Sin embargo, con el paciente renal, fácilmente tú lo tienes vivo 20 años, 25 años. Sí. Y sin embargo, hay una poca concientización. Pero tanto así, Jessica, que yo salgo a ver si la gente leen, o tú pagas una factura de cualquier cosa, en cualquier establecimiento. ¿Y qué te...? ¿Nefrólogo? ¿Es el de la cabeza? No, es el neurólogo. Es el de los riñones. Sí, a mí me dan los riñones. Porque todavía no hay una educación clara sobre la especialidad de nefrología. Y tenemos la desventaja de que, bueno, de que la enfermedad renal no da síntomas hasta que se han perdido más del 90%. Tenemos la desventaja que los primeros síntomas en el paciente general pasan desapercibidos. Y mira que voy a aprovechar, que es una idea mía, todavía aquí, oye cómo es que estamos en el sistema de salud, que yo pienso que deben de cambiarlo. Aquí lo que se busca es que atención primaria lleve el paciente al nefrólogo. Entonces el paciente tiene que ir a atención primaria y ya, para referirlo al nefrólogo, un control. Y yo pienso que no, que el nefrólogo es el que tiene que pedir que llegue a diálisis, porque muchas veces cuando te pasan el paciente de atención primaria es para dializarlo. No hay nada que hacer. Entonces el paciente diabético y el paciente renal debe ser visto no solamente y seguido, no por atención primaria, sino por un nefrólogo, porque la idea no es que el paciente no lo manden al nefrólogo, la idea es que el paciente no llegue a diálisis. Es que mientras sea sintomático, el médico primario no le va a dar importancia, porque, o sea, no tiene dolor, no siente, no le molesta. Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Exactamente. Porque cuando nosotros buscamos, Jessica, ¿cuál es la primera causa del paciente renal? La diabetes. Ya, tú sabes que tú eres diabético, sabe que en 5, en 10 años, lo más seguro que va a comenzar un problema renal, que hay que frenarlo. Sí. ¿Y cuál es la realidad? Lastimosamente, a nivel público, a nivel privado, no se ve tanto, pero se ve que el paciente llega tarde. Muchas veces cuando el paciente llega a las manos del nefrólogo, no, vamos a darle un tratamiento, pero un paciente con 8, con 12 de creatinina, que es lo que hay que dializarlo. Sí. Bueno, doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero ya que estamos hablando de esto, le voy a dejar con esta pregunta. Desde su experiencia, ¿cuál usted cree que sería una buena campaña de prevención en nuestro país para las enfermedades renales? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque,
Uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, lo dejé con la pregunta desde su experiencia. ¿Cuál usted cree que sería una buena campaña de prevención en las enfermedades renales? Fíjate, al igual que otras enfermedades que se consideran de alto costo, yo en lo particular pienso que no solamente con nefrología, sino con cualquier enfermedad esa terminal que evitamos tenerla, se debe de incluir desde la niñez, en escuela, colegio, porque la persona se gradúa sin saber cuántos huesos tiene el cuerpo humano. La gente se gradúa de bachiller, pues yo me gradué yo porque soy médico, ¿sabes? Pero tú agarras a cualquier muchacho de cuarto curso de bachiller, ¿cuál es la función de los riñones? Y ni saben. Entonces pensamos que por ahí debemos de ir concientizando para ir creando, rompiendo como esa maldición y creando una generación con conocimiento, no solamente de la prevención de las enfermedades, sino también de promover la donación. Sí. Que es otro tema. A ese, es otro justo tema. le quería entrar a ese, siempre como que estamos como que vamos a entrar al tema de la parte de la donación de riñones. Y siempre lo dejamos para último y el tiempo se no va. da. Entonces, pero adicionalmente, obviamente, poner el anuncio en la televisión, Sí. en las redes ya se siente más, en la radio, y aprovechar quizá ese día del mes de la salud renal para hacer eventos que no solamente dependa de las sociedades. Hoy estamos hablando del tema del riñón, porque yo soy nefrólogo, Sí. pero todas esas enfermedades que exista un presupuesto y que se vea, y que las empresas privadas también, porque todo no es el Estado, porque hablamos del cáncer de mama, pero muchas empresas privadas también se suman A eso, sí. sí. Que también se sumen con otras enfermedades para promover una salud renal sana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jessica, una persona diabética, ni de la diabetes se sabe cuidar. Ahora se va a cuidar del riñón. No es menospreciando, porque hay nivel de escolaridad, hay mucha familia comprometida. También se llevan, también es un asunto cultural, que lo vemos, porque a veces estamos viviendo en poblaciones que la medicina natural no es, los té y las cosas que preparan en la casa es lo que entienden que lo va a curar. Señores, mire, eso mata gente. Por eso, yo siempre hago mucho hincapié en dos cosas. Una es justo eso que encontramos en la calle, de té de tal cosa te cura los riñones, y la automedicación también. Sí, voy a aprovechar, señores, miren, a diferencia quizá de la presión, de la circulación, del dolor de cabeza, del ácido úrico elevado, del colesterol elevado, que existen pastillas para bajarlo. Para el riñón no hay una pastilla todavía para que baje el tema de la creatinina. La enfermedad renal crónica, quizá la obviamos porque ya hemos hablado de eso tanto, se considera irreversible. Lo que quiero decirte que no es como el hígado. El hígado
tiene un problema, te Dieta. hace una cirugía y el hígado por sí Sí. solo se regenera, pero Sí. el riñón no. Nefrona que se pierde, nefrona que no se recupera. Sí. Entonces, no hay nada para los riñones, para sanar los riñones. Lo que hay es medidas para impedir quizás que la progresión renal, que regularmente son con tratamientos conservadores, con una dieta sana, un equilibrio, y para ver una vez que el riñón está con la enfermedad establecida, cómo podemos nosotros recuperar, porque ¿cuál es la función de nosotros los nefrólogos? 2, tratar de recuperar lo más que se pueda la masa renal, la función renal, o si no se puede, porque nefrona que se daña no se recupera, tratar entonces de enlentecer la enfermedad renal para que el paciente, si llegara a diálisis, no lo haga tan pronto. Sí. Porque no es lo mismo el paciente descuidado o que no tiene un buen nefrólogo que llegue en un año a diálisis que aquel paciente, en mi caso, que tengo mucha experiencia, yo tengo pacientes ya que fueron como segunda opinión, con criterio franco de diálisis. Y hoy tienen 5 años fuera de la diálisis. Y el médico que le hizo el diagnóstico no se equivocó, el man necesita diálisis, Sí. ¿sabe? Pero ya Se logra estabilizar el paciente. uno busca los medios. Y en mi caso, que siempre lo he dicho, yo me considero un nefrólogo antidiálisis, porque yo, hasta que no agote todos los recursos, los protocolos, las alternativas, yo no llevo al paciente a diálisis. Si ya tocó, pues carajo, te toca diálisis. La diálisis sí salva. Ahora, en mi caso, con mis pacientes, hasta que no se agote la última esperanza, ese paciente no lo llevamos a diálisis. Doctor, ¿y qué tan frecuentes son los trasplantes de riñón en nuestro país? Fíjate, eso, sabe que el tema de trasplante ha tenido varias etapas importantes. Ok. Hubo un momento, antes de un caso de una niña, que el trasplante iba en pico. Luego ahí entonces cae, porque hay un tema de tráfico de órganos, que eso, y hubo un caso que repercutió mucho. Okay. Entonces, cuando estamos logrando de nuevo de crearle la concientización de donación a la gente, tanto de aquellos pacientes que mueren, que no hay nada que hacer, pero que sus órganos pueden dar vida, como aquellos casos también de la donación voluntaria del paciente vivo. Entonces se mete la pandemia Y bajó. Pero ahora recientemente se están haciendo muchos casos, no preciso de número, pero no solamente de los riñones. Hace poco que una compañera en Plaza, teníamos un pacientico ahí que le estábamos dándole un servicio, me sentí feliz, me dice, estoy explotado, porque amaneció un trasplante de un niño, y eso es mucho. Sí. Pero la realidad es que hay un programa de trasplante, tú que estés en diálisis, debes de buscarlo, que esté en seca, ¿no? Y me parece que en Plaza de la Salud. No es nada difícil, no hay que pagar para estar en la lista, simplemente estar en condiciones para cuando Dios decida que te llegue ese riñón, lo puedas recibir. Porque, ojo, hay veces que los pacientes se ponen un poco tristes porque la lista de trasplantes es larga. Posiblemente van por 2.000, 2.000 y pico, casi 3.000 gente. Y piensa, bueno, yo soy el número 3.500, yo no voy. Recuerda que a veces un órgano puede ser compatible solamente contigo. Sí. Entonces, los últimos Puede serán ser los lo primeros. primero. ¿Por qué es tan difícil ese asunto de la compatibilidad, si me podría explicar? Porque a veces he visto que la propia familia que quiere ser donante y se supone que tenemos genéticamente, estamos igual. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que en el paciente cuando se programa para trasplante se mide muchas cosas. Una de las cosas que más se mide es, primero, que el familiar esté en condición de darle ese órgano sin que ese órgano le perjudique su salud. Okay. Es lo primero. Y 2, nosotros buscamos la tasa
de rechazo menos posible, porque no tiene sentido tomar un donante vivo, hacer el trasplante y que al mes ese riñón se pierde. Entonces en vano hemos trabajado. El tema del trasplante, acuérdate que muchas veces no son la misma sangre, no son compatibles con los mismos genes, entonces se da un tema de que hay una prueba que hay que hacer y muchas veces si la posibilidad de perderse el riñón son más que las de conservarla, pues coño, no tiene sentido, vamos a buscar otro donante que te beneficie más. ¿Y la compatibilidad se maneja por medidas? O sea, ¿se puede utilizar el 80%, tiene que ser el 100%? No necesariamente el 100%, pero por lo menos el mismo tipo de sangre, ¿sabe? Se hace prueba de... Porque hay personas que son alérgicas a todo. Okay. Y entonces se busca ese porcentaje de histocompatibilidad y en mayor porcentaje obviamente mejor le va. Pero lo ideal es que tenga más de un 80% de compatibilidad. Sí. Porque hay otro que nosotros podemos controlarlo con los medicamentos. Y después del trasplante, ¿el paciente debe seguir su tratamiento o ya puede tener una vida normal? Es maravilloso. Una vez que el paciente se trasplanta, automáticamente sale de diálisis. Okay. Y el paciente comienza a ver su orina, lindísimo, una cosa lindísima. Y obviamente el paciente, su calidad de vida cambia. Okay. Porque muchas hormonas que nosotros no podemos suplirla a través de la máquina, porque ¿qué nosotros buscamos en la máquina? O eliminar el agua y toxinas o sustancias tóxicas. Pero hay una función hormonal como la eritropoyetina, la activación de la vitamina D, el control de la presión, sabe que eso en la máquina nosotros no podemos lograrla. Entonces ese paciente automáticamente, Jessica, se comienza a poner joven de nuevo, su piel toma otro color, su corazón, hasta su corazón se recupera. Pero aún así, con toda esa maravilla, obviamente ese paciente debe de tener un cuidado estricto, porque necesita de una medicación que no se la puede dejar de beber, porque si se la bebe, el paciente puede perder el injerto. Y además es un paciente que siempre está inmunocomprometido, con la defensa un poquito baja. No es que no hace una vida normal, pero se tiene que cuidar aquel que tiene el trasplante, quizás no como el que nosotros, que no tenemos la enfermedad. Sí. ¿Sabe? ¿Y la parte del donante, cómo se maneja después de una cirugía? ¿Tiene que medicarse o tiene una vida normal? Se ha trabajado bastante, porque antes como que todo el mundo se concentraba como el que le recibió el riñón. Sí. Entonces muchas veces se olvidaban del otro, que es realmente el eure, ¿verdad? Pero hoy en día lo más importante que la población sepa que usted puede donar un riñón y hacerle una vida normal. De hecho, en la población general, las personas que más van a diálisis son más los que nacen con los dos riñones que los que tienen un solo riñón. Para que vea contrario a lo que la población en general piensa. Porque es normal que uno dice, espérate, yo no puedo un riñón, y si me hace falta, y si el otro se me daña. ¿Y eso por qué? Porque no hay una cultura, no hay una educación. Pero una persona con un solo riñón debe saber que puede vivir sana y perfectamente. Y obviamente se tiene que cuidar como aquel, como usted, como yo, que tenemos dos riñones. Pero porque tú dones un riñón, no es que tú vas a ser hipertenso antes de tiempo. No es porque si tú donas un riñón, tú llegas a diálisis, nada de eso. Todo eso mito y hay que quitarlo. Quizá en el 2024 vamos a hacer un programita, lo ponemos de acuerdo hablando de la realidad y los mitos en el paciente en tema de trasplante. Sí, deberíamos, porque es como un tema que yo siento que es muy tabú. Y si del tema de por sí de las enfermedades renales no hay tanta información, imagínense la poca que hay en trasplante, es inexistente. O sea, si yo quiero donar, ¿a dónde voy? Exacto. No lo manejo. Quiero hacerlo, quiero tener la banderita de aquí, soy donante, me pasa algo. ¿Cómo lo sé? Porque no se maneja. Sí, se maneja, pero quizás no se conoce.
Bueno. Porque ahí hay una organización que tiene que ver solamente con trasplantes, está por aquí por la UAS, y hay 2 sitios de acopio, que es Ecanó y es Plaza. Pero la realidad es que quizá usted y yo lo sabemos porque estamos en el medio, yo porque soy nefrólogo, pero hay pacientes en diálisis que no saben ni dónde ir. Entonces yo pienso que sí, que hay que seguir fortaleciendo, hay que aprovechar esos meses de la salud renal para crear conciencia y educar al paciente, porque mucha gente a veces tiene un familiar que le quiere donar y no sabe ni cómo hacerlo. Se dio en caso el día pasado, antes del 24, que hay un seguridad que tiene una hija en diálisis, y se dializa en otro centro, y bueno, él andaba buscando qué es lo que tenía que hacer. Luego que le preguntó a todo el mundo, se acordó que su amigo es nefrólogo y me llamó en el parqueo. Sí. Y él tenía casi un mes buscando la información de cómo va a trasplantar su hijo, porque había alguien de la familia que era compatible y estaba dispuesto a dar el riñón. Obviamente lo dirigimos y ya está súper avanzado, pero la realidad es que si nosotros hacemos una encuesta, que sería importante hacer un tipo de estudio para medir el conocimiento, claro. y le preguntamos al paciente que está sentado en una máquina si sabe cuáles son, o que nos digan los pasos que conoce para estar en una lista de trasplante, para tener la información válida. Posiblemente solamente un 40% de los pacientes están orientados que existe un programa de trasplante. Exactamente. Doctor, yo se ha visto generalmente, siempre me ha hablado que las enfermedades renales tienen que ver con diabetes y tienen que ver con hipertensión y problemas cardiológicos, pero sin embargo vemos jóvenes que pueden sufrir de los riñones igual y pueden estar en diálisis igual. ¿Por qué sucede esto? Fíjate que hay un tema que casi nunca se menciona, que son las enfermedades congénitas. Okay. Hay enfermedades congénitas que nacen ellos con eso. Por ejemplo, tenemos la poliquitosis renal autosómica dominante, que por ejemplo el día pasado en Atomayor yo le hice un muchacho de 23 años. Okay. Porque su riñón estaba full de quiste y ya había perdido la función. Hay glomerulopatías que se dan sobre todo en los niños que sufren mucho de amigdalitis, faringoamigdalitis, con estreptococo tipo A y B a veces producen glomerulopatía. Y en jóvenes también se dan otros factores que a veces uno no lo quiere asociar, pero no es una mentira que hoy cualquier muchacho de 15, de 20 años está consumiendo cocaína. Ciertamente. Eso no es un secreto. Ciertamente. Que andan bebiendo romo. Ciertamente. Que fuman, que comen malo. Es una realidad. Entonces muchas veces tienen un factor genético ahí, que se supone que con una dieta saludable debería de comenzar a aparecer las enfermedades a los 35 años, a los 40 años, y se activa antes de tiempo, y ya a los 25 años el muchacho tiene un problema. Tenemos una situación, muchas veces mujeres embarazadas, que una vez que dan a luz, no vuelven a su ginecólogo, no vuelven a su nefrólogo, y esas mujeres muchas veces luego que dan a luz, que están en preeclampsia, eclampsia, muchas veces un grupo de ellas normaliza la presión, muchas veces se les retira algunos medicamentos, pero 6 meses después están hipertensas. Sí. Y la gran mayoría ni se los retiran el ginecólogo, se los retiran ella misma. Y muchas veces, porque lo he visto, referido a nefrología. Y no van. Y no van. ¿Y qué pasa con una muchacha de 22 años, primeriza, tiene un embarazo con presión alta, enclampsia, convulsiones, tiene problemas de los riñones, la refieren al nefrólogo, y ¿sabe qué pasa? No van. Cuando el niño tiene 4 años, son 4 años abajo. Son 4 años más. Y muchas veces esa muchacha que necesita estar en salud, que necesita estar en productividad, se tiene que acomodar una vida que no le correspondía, o una vida antes de tiempo por un descuido. Entiendo. Bueno, doctor, lastimosamente se ha acabado el tiempo. Aquí tiene su pantalla para que diga dónde pueden contactarlo. Sobre todo. Siempre damos el medio de contacto, 829-340-1381.
829-340-1381 y en las redes DR Domingo Martínez, TikTok, Facebook, Instagram. Reels. Todo en eso. todos los lados. Eso lo tengo clarísimo. Y los horarios de consulta de 8 a 9, obviamente la clínica Rodríguez Santos, la mencionamos porque esa mujer es socia de allá. Sobre todo. Bueno, doctor, un placer haberlo tenido, Gracias. de verdad. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta el próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.